Las ruedas golpearon el asfalto con un sacudón seco y el tintineo familiar del letrero de los cinturones resonó en la cabina. Mi celular, atrapado entre mi rodilla y el apoyabrazos, vibró. Había enviado el mensaje antes de despegar en Lisboa, justo después de despedirme de los últimos amigos de mi hermana en una cafetería cerca de la iglesia. El vuelo llega a las 4:00 de la tarde. ¿Puedes recogerme? 16 horas de viaje, 2 escalas. Un corazón todavía en carne viva tras ver el ataúd de mi hermana descender al suelo. La respuesta apareció en mi pantalla antes de que siquiera desabrochara el cinturón. Descúbrelo. Leí el mensaje 2 veces, convencida de que había pasado algo por alto, un emoji, una explicación. Pero no, 2 palabras frías como piedra. Sin un lo siento, sin un estoy ocupada. Solo un rechazo que cortó de tajo cualquier calor que había traído desde el otro lado del océano. A mi alrededor, la gente se levantaba, se estiraba, bajaba sus maletas. Un niño 2 filas adelante saludaba a su abuela en la sala de espera con una sonrisa amplia y sin reservas. Yo me quedé sentada con el celular aún en la mano, mi maleta un peso silencioso en el compartimento superior. Cuando el pasillo se despejó, caminé fuera del avión hacia el caos brillante del aeropuerto. Cada pocos pasos, alguien corría a un abrazo, risas, lágrimas, carteles de bienvenida. Mi propio paso era lento, deliberado, el mango de mi maleta traqueteando suavemente sobre el piso. Afuera, el aire fresco de la bahía de Acapulco me recibió como una pared. Abrí la app de transporte. Con dedos que se sentían extrañamente pesados, reservé al primer conductor que vi y me quedé bajo el letrero de recogida. Mi celular no volvió a vibrar. En el auto, el conductor intentó charlar preguntándome sobre mi viaje. Logré una sonrisa cortés y le dije que había estado visitando a mi familia en el extranjero. No mencioné que la mitad de esa familia ahora descansaba en un terreno a las afueras de Lisboa, ni que la única persona que me quedaba aquí no se había molestado en manejar 15 minutos para verme. Cuando salimos del aeropuerto, miré el borrón de las señales en la carretera y supe que esto no se trataba solo de un aventón. Algo había cambiado y pronto tendría que enfrentarlo. El trayecto a casa me dio demasiado tiempo para pensar. Y pensar siempre me lleva al pasado antes de avanzar. A un pequeño departamento con muebles de segunda mano, donde una niña de cabello enredado se sentaba con las piernas cruzadas en el suelo, coloreando mientras yo cosía el dobladillo del vestido de una vecina. A noches en las que la dejaba durmiendo bajo una colcha heredada, cerrando la puerta con llave para limpiar oficinas hasta medianoche, solo para mantener comida en el refrigerador y las luces encendidas. Estrella tenía 7 años cuando su padre murió. El accidente fue repentino, de esos que te cambian la respiración durante meses, porque no puedes creer que un corazón simplemente dejó de latir en medio de un día cualquiera. Recuerdo cómo me miró durante el funeral preguntándome si todo iba a estar bien. Dije que sí, aunque aún no lo creía. Sobrevivimos las 2 olas. Aprendí a estirar una olla de sopa por 3 días, a encontrar zapatos en tiendas de segunda que parecieran nuevos, a sonreír cuando las cuentas se pagaban tarde, pero se pagaban. Cuando quiso unirse al programa de música de la escuela, vendí mi brazalete de boda de oro, una de las pocas cosas valiosas que me quedaban para cubrir la cuota. Tocó el clarinete exactamente 1 año antes de decidir que prefería el fútbol, y también pagué por eso. Pensé que los sacrificios eran invisibles para ella entonces, tal vez lo fueron. Pero cuando se graduó de la universidad, me abrazó y susurró: «Algún día cuidaré de ti, mamá». Me aferré a esas palabras más tiempo del que debí. A medida que su carrera crecía, nuestras conversaciones se reducían. Siempre estaba en una reunión
o a punto de tomar un vuelo, pero no dudaba en llamarme cuando necesitaba ayuda con la renta en sus primeros años en la ciudad. Nunca dije que no. Ahora sentada en mi sala, con la maleta aún junto a la puerta, me di cuenta de cuánto nos habíamos distanciado. La mujer que una vez prometió cuidarme me había dicho que lo descubriera sola. Y horas después, mi celular se iluminó con un mensaje que hizo que esa brecha se sintiera aún más grande. Acababa de poner la tetera cuando sonó el timbre. Josefina estaba allí con un pequeño recipiente de sopa de pollo del tipo que prepara cuando sabe que he pasado por algo duro. Nos sentamos a la mesa de la cocina con el vapor elevándose entre nosotras mientras me preguntaba por Lisboa de manera cuidadosa y gentil. Le conté lo que pude sin que se me quebrara la voz. Y ella no insistió en saber más. A mitad de nuestros platos, mi celular vibró sobre la mesa. Casi lo ignoré, pero el mensaje previo me llamó la atención, un mensaje de una vieja amiga que aún vivía cerca del aeropuerto. Vi a Estrella en la cafetería El Rincón hoy. Se veía feliz. Las palabras cayeron con un peso que no esperaba. El Rincón estaba a 15 minutos de la terminal. A las 4 de la tarde, cuando yo arrastraba mi maleta por la zona de reclamo de equipaje, ella estaba tomando café tan cerca. Miré el mensaje con la visión periférica estrechándose. Me había dicho a mí misma que tal vez estaba ocupada en el trabajo, quizá atrapada al otro lado de la ciudad. Quería creer que había una buena razón, pero esto era peor. Esto era una decisión. Josefina vio el cambio en mi rostro y preguntó qué pasaba. Leí el mensaje en voz alta con la voz plana. Ella dejó su cuchara y se recostó con los labios apretados en una línea fina. Ninguna de las dos habló por un momento. No era solo esto. Pequeñas escenas comenzaron a reproducirse en mi cabeza, como si alguien hojeaba un álbum de fotos viejas, la cena de cumpleaños, que olvidó atender las llamadas sin respuesta. Cuando mi coche se descompuso, los cambios rápidos de tema cada vez que mencionaba visitarla. Solas cada una podía ignorarse. Juntas contaban una historia diferente. Puse el celular boca abajo sobre la mesa y alcancé mi té, tratando de mantener las manos firmes. Lo que había cambiado entre nosotras no ocurrió de la noche a la mañana. Esto se había estado construyendo en silencio mientras yo estaba demasiado ocupada justificándolo. Y unas semanas después, cuando llegó su invitación de compromiso, supe exactamente cuánto estaba dispuesta a ignorar y cuánto no. El sobre era grueso, de los que buscan impresionar. Dentro había una invitación impresa en cartulina color crema con letras doradas. Acompáñenos a celebrar el compromiso de Estrella Carvajal y Mauricio Salazar. Sin una nota personal, sin una llamada rápida, para decir que esperaba que pudiera asistir. Solo una fecha, una hora y un restaurante que sabía que cobraba por platillo más de lo que yo ganaba en una semana. Compré un vestido sencillo en una boutique del centro, nada ostentoso, solo lo suficiente para sentirme adecuada. Envolví un pequeño jarrón de cristal que encontré en una tienda de antigüedades, delicado, con un patrón de remolinos que atrapaba la luz, y lo llevé en una bolsa de regalo. El restaurante estaba lleno de luces cálidas y conversaciones apagadas. Estrella me vio cerca de la entrada y se acercó con una sonrisa educada pero cortante. «Esta es mi madre Alejandra», dijo al pareja a su lado. «Ahora está jubilada». La pausa antes de jubilada fue breve pero afilada. La seguí a la mesa donde estaba la familia de Mauricio. Sus padres eran impecables, ella con perlas, él con un traje que probablemente costaba más que todo mi guardarropa. Hablaban de esquiar en Valle de Bravo, de sus inversiones en viñedos, de cómo el último proyecto de Mauricio había duplicado su valor en menos de un año. Escuché con las manos cruzadas en el regazo. Cuando el mesero sirvió el vino,
Mauricio se inclinó hacia su padre y dijo: «Al menos no tienes que preocuparte por sus finanzas», señalándome ligeramente con la cabeza. Su tono era ligero, pero mi estómago se tensó. ¿Cómo sabría siquiera algo de mis finanzas? Mantuve mi expresión neutral, dejando que la conversación siguiera sin mí. Hace mucho había aprendido que el silencio podía ser más revelador que las palabras. Para cuando llegó el postre, había decidido que no dejaría pasar ese comentario sin respuesta para siempre. Pero no era el momento aún no. Sonreí durante el resto de la velada, con el jarrón descansando silenciosamente bajo la mesa, a mis pies ya segura de que nunca estaría en su casa, y un recuerdo de años atrás se agitó recordándome exactamente por qué nunca le había contado a Estrella sobre la única cosa que aún guardaba solo para mí. 5 años atrás, antes de que mis rodillas comenzaran a doler en las mañanas lluviosas, tomé el dinero de una indemnización por una lesión laboral e hice algo que nunca había hecho. Invertí en mí misma. No en ropa, no en un coche, ni siquiera en reparaciones para la casa, sino en una pequeña propiedad en la costa a 2 horas al sur de Puerto Vallarta. No era gran cosa desde afuera, solo una cabaña de madera desgastada, escondida tras dunas azotadas por el viento. Pero la escritura estaba a mi nombre de soltera y eso marcaba toda la diferencia. Nadie, especialmente Estrella, sabía de ella. La rentaba por temporadas a viajeros que buscaban tranquilidad y los ingresos llegaban de manera constante para mantenerla en buen estado. Mantuve las cuentas separadas, intocadas por cualquier cosa relacionada con mis gastos diarios. Josefina fue la única que supo. Ella me ayudó a revisar los documentos, inclinándose sobre su escritorio desordenado y diciendo: «Guarda esto en secreto. Las personas en las que confías pueden cambiar cuando ven un signo de pesos». En ese momento pensé que era cínica. Ahora no estaba tan segura. Visitaba la cabaña unas pocas veces al año, a veces solo por un día. Me sentaba en el porche trasero con un libro escuchando el océano estrellarse contra la orilla. Se sentía mía de una manera que nada más lo había hecho desde que pagué mi primer departamento. Tras el incidente del aeropuerto y la cena de compromiso, me encontré pensando en la cabaña más a menudo, en lo que representaba una parte de mi vida que no había sido examinada, disminuida ni controlada por nadie más. Estrella podría creer que tenía una imagen completa de mi vida, pero este era un rincón que nunca había visto. Y cuanto más repetía el comentario casual de Mauricio, más me daba cuenta de lo peligroso que podría ser si alguna vez lo descubriera. No estaba lista para trazar líneas en la arena aún, pero podía sentir la marea cambiando centímetro a centímetro. Y luego, una tarde, el teléfono sonó con una solicitud que hizo que esas líneas aparecieran de golpe. Era un martes por la tarde cuando Estrella llamó. Su voz era cortante, como si estuviera tachando una tarea de su lista. «Mamá, necesito que firmes unos papeles de rutina. Es para añadir el nombre de Mauricio a tu departamento solo por cuestiones de seguro. Facilita las cosas si algo pasa». Me recosté en mi silla, dejando que las palabras se asentaran. «¿Por qué eso me facilitaría las cosas a mí?», pregunté manteniendo la voz calma. Ella soltó una risita de esas que intentan cubrir una grieta. «Es solo una formalidad. Todos lo hacen. Somos familia. Me gustaría que Josefina lo revisara». Primero dije. La pausa al otro lado se alargó un poco demasiado. «¿No confías en nosotros?». «No dije eso. Solo creo en entender lo que firmo». Su voz se endureció. Siempre ha sido desconfiada. «Mauricio y yo estamos tratando de asegurarnos de que estés bien, pero tú lo haces todo difícil». Podía escuchar el tintineo de un vaso de fondo, el murmullo de otras voces. No estaba sola.
y eso hacía su tono más audaz. No voy a firmar nada hoy, dije. Podemos hablarlo en otro momento. Hubo una inhalación rápida, luego el clic seco de la llamada terminando. La habitación se sintió más silenciosa que antes, del tipo que te deja escuchar tu propio latido. Miré el teléfono un largo momento, luego lo dejé sobre la mesa. Durante años había ignorado pequeños desaires, eligiendo la paz sobre la confrontación. Pero esto no era una llamada olvidada o una cena perdida. Esto era sobrecontrol sobre dónde vivía, sobre lo que poseía sobre mí. Me serví un vaso de agua, la frescura me anclaba. Mi mano no tembló. Me di cuenta de que no estaba tanto enojada como resuelta. Si ella quería tratar mi vida como un activo, entonces necesitaba decidir exactamente a quién pertenecía ese activo. A la mañana siguiente llamé a Josefina y le pregunté si tenía tiempo para reunirse en su oficina. La oficina de Josefina era una habitación angosta sobre una panadería con el aroma a pan fresco colándose mientras subía las escaleras. Me recibió con esa mirada firme suya, la que me decía que podía hablar libremente aquí. Lo conté todo, la cena de compromiso, el comentario de Mauricio y ahora la llamada sobre añadir su nombre a mi departamento. Escuchó sin interrumpir, solo asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, alcanzó una carpeta que ya estaba en su escritorio. Creo que es hora de que pongamos tus asuntos en orden en tus términos, dijo. Revisamos mi testamento línea por línea. La cabaña en la costa, la cuenta de inversión, separada incluso algunos recuerdos personales que había guardado todo, se transferiría a un fideicomiso destinado a una fundación de apoyo para mujeres. Mi nombre permanecería en las escrituras y cuentas hasta el día en que me fuera. Pero el plan de sucesión estaría asegurado. El nombre de Estrella desapareció de la página de herencia con un solo trazo de la pluma de Josefina. En su lugar, el fideicomiso garantizaría que esos activos ayudaran a personas que realmente los necesitaran. Firmé cada cambio, el papel suave bajo mis dedos. No hubo ceremonia ni florituras dramáticas, solo tinta secándose en una verdad que había sabido durante semanas. Cuando terminamos, Josefina guardó los documentos en un sobre grueso y lo apartó para archivarlo. ¿Está hecho?, dijo simplemente. No sentí culpa, solo un alivio silencioso. Ella había hecho sus elecciones y yo estaba haciendo las mías. Nos quedamos unos minutos más tomando café en tazas disparejas, hablando de cosas sin importancia. Las decisiones estaban tomadas. El resto podía esperar. Cuando salí, la puerta de la panadería sonó abajo y la luz del sol se derramó sobre la banqueta. Caminé hacia mi coche, sintiéndome más ligera que en meses mis pasos sin prisa. 2 días después, Estrella apareció en mi puerta, sin avisar, con un tono cortante, antes de siquiera cruzar el umbral. No se molestó en charlas. ¿Por qué no has contestado mis llamadas?, exigió Estrella, entrando como si el lugar le perteneciera. He estado ocupada, dije dirigiéndome a la cocina. ¿Pasa algo? Sus ojos se entrecerraron. Un amigo de Mauricio estuvo en la oficina del registro la semana pasada. Vio tu nombre en la escritura de una propiedad en la costa. Nunca me contaste nada al respecto. Mantuve mi tono calmado. Porque es mía. Y no está en venta. Parpadeó, luego soltó una risa corta que no llegó a sus ojos. ¿En serio estás guardando secretos de tu propia hija? ¿Sabes lo que ese lugar podría hacer por nosotros económicamente? Por ti y Mauricio, querrás decir. Sus mejillas se sonrojaron. Somos familia. Las familias comparten. He estado tratando de asegurarme de que estés bien, pero tú sigues actuando como si quisiera aprovecharme de ti. No me moví, no alcé la voz. Estrella, he cuidado de mí misma durante mucho tiempo. No necesito tu ayuda para decidir qué pasa con mi propiedad.
Ella cruzó los brazos, cambiando el peso como si se preparara para una pelea. Estás siendo terca. Un día vas a arrepentirte de cerrarme la puerta. No te estoy cerrando la puerta, dije en voz baja. Solo no estoy entregando mi vida para que alguien más la maneje. El silencio entre nosotras se alargó lo bastante afilado como para cortar. Podía ver cómo calculaba su próximo movimiento, cómo su mandíbula se tensaba antes de alcanzar su bolso. Está bien, dijo girando hacia la puerta. Pero no te sorprendas cuando esta actitud te pase factura. No la seguí. La puerta se cerró con un clic y la habitación volvió a la quietud. Parada allí, supe que esto no había terminado. Estrella no era de las que dejan ir algo una vez que decidía que le pertenecía. Así que, cuando llegó su siguiente invitación, una solicitud para hablar las cosas en una cafetería en el centro, tuve el presentimiento de que iba a entrar en algo más que una simple conversación. La cafetería era de madera cálida y música suave, el tipo de lugar diseñado para bajar las defensas. Estrella ya estaba sentada en una mesa esquinada, con su celular boca abajo, junto a una servilleta cuidadosamente doblada. Me hizo un gesto para que me acercara, pero no vine sola. Josefina entró conmigo con su maletín en la mano, seguida por una mujer, la representante del fideicomiso que nombré en mi testamento. La sonrisa de Estrella vaciló en el momento en que las vio. Pensé que esto era solo entre nosotras, dijo. ¿Lo es? Respondí tomando asiento. Ellas están aquí para asegurarse de que todo quede claro. Josefina deslizó una carpeta sobre la mesa. Todos los activos de Alejandra han sido transferidos legalmente a un fideicomiso irrevocable. No están en venta ni pueden ser reasignados. Los ojos de Estrella se clavaron en mí, luego en Josefina. ¿En serio? ¿Prefieres darle todo a desconocidos que a tu propia hija? No son desconocidos, dije con calma. Son mujeres que han pasado por donde yo he pasado y lo usarán para sobrevivir, no para manipular o controlar la vida de alguien más. Abrió la boca, pero antes de que pudiera hablar, Mauricio apareció a su lado. Debía estar esperando afuera. Su sonrisa fácil se desvaneció al escanear los documentos, la verdad cayendo sobre él en un instante. No hay nada aquí para nosotros, murmuró mitad para Estrella, mitad para sí mismo. Estrella empujó su silla hacia atrás, las patas raspando el suelo. Estás cometiendo un error enorme, tal vez dije, pero es mío para cometer. La representante del fideicomiso recogió los papeles, guardándolos cuidadosamente en su maletín. Josefina se levantó y yo la seguí. Al salir al aire fresco de la tarde, no sentí triunfo, solo una certeza firme. Cualquier tormenta que Estrella hubiera intentado desatar había pasado sin tocar lo que importaba. Y una semana después, cuando el teléfono sonó de nuevo y su nombre iluminó la pantalla, ya sabía exactamente qué iba a decir. Cuando contesté, su voz estaba tensa como si estuviera conteniendo algo. Solo pienso que deberíamos intentarlo de nuevo, dijo Estrella. Ambas hemos dicho cosas que no queríamos. Dije lo que quería decir, respondí. Y creo que tú también. Dudó, luego suspiró. Entonces eso es todo. Me estás cortando. Estoy protegiendo lo que es mío. Hay una diferencia. Mantuve mi tono firme, no cruel, pero definitivo. Has construido tu propia vida, Estrella. Tienes los recursos, la red, la ambición. No necesitas la mía, y yo no necesito que alguien más decida qué es lo mejor para mí. No respondió de inmediato. Podía escuchar el tráfico de fondo, el zumbido apagado de la ciudad. Finalmente dijo, has cambiado. No dije. Solo dejé de fingir que no veía lo que tenía frente a mí. Hubo una pausa larga antes de que colgara, sin despedida. Dejé el teléfono y me volví hacia la ventana. La luz de la tarde se extendía por el suelo cálida e ininterrumpida. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que el espacio a mi alrededor
era realmente mío. El fin de semana siguiente manejé hasta la cabaña. El aire olía a sal y salvia silvestre, las olas doblándose y desdoblándose en su ritmo interminable. Abrí la puerta, entré y abrí todas las ventanas. La luz del sol se derramó, trayendo consigo el sonido del océano. Pasé la tarde arreglando flores frescas en la cocina, apilando leña junto a la chimenea y preparando té. El silencio aquí no estaba vacío. Estaba lleno, conteniendo cada elección que había tomado para llegar a este punto. Mientras el cielo se oscurecía hacia el atardecer, me senté en el porche con mi taza viendo cómo la marea se retiraba. En algún lugar más allá del horizonte, los aviones cruzaban océanos, las personas llegaban a casa, los teléfonos vibraban con invitaciones o silencios. Pero aquí en este momento estaba exactamente donde elegí estar en mis términos, en mi lugar y sin nada más que demostrar.